Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como @los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, Mejores Discos del Siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en otro episodio de los podcasters, en este caso de La Cosa Pública, y estamos con Álvaro Flores. Él es fotoactivista, él ahorita está en Milán y nos va a contar un poco más sobre la situación, sobre cómo están afrontando la gente la situación del COVID-19 y las medidas, ¿no?, de aislamiento. Y también es parte, ¿no?, de la red internacional del pueblo mapuche en Cantier Comunicación. Él nos va a contar un poco más ahora. Adelante, Álvaro. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio desde aquí, casi ya medianoche. Eh, Bien, creo que ya prácticamente lo que hemos vivido aquí lo están viviendo ahora en Perú. Bueno, lo que seguimos actualmente viviendo aquí, eh, lo seguirán posiblemente aún viviendo en Perú, porque al final esta realidad es un eco. Eh, y bien, como personas dentro de colectivos políticos, colectivos de reivindicación, de lucha social, pues obviamente se ha lanzado la premisa de que aún si hay una restricción en cuanto a lo que es este movimiento, pues eso no indica por fuerza que se detenga la solidaridad organizada, ¿no? O sea, aquí en lo que es Italia a nivel de país, al nivel de realidades políticas, eh, hay muchos temas que obviamente con la llegada de este virus quedaron, digamos, suspendidos, por así decirlo, pero de alguna forma ya eh, los compañeros y todos quienes hacemos parte en este tejido grande de solidaridad internacional, pues hemos empezado a activar nuevos mecanismos de solidaridad en diferentes barrios, en diferentes realidades a nivel nacional, ¿no? Les comento esto porque es importante hacer esta pequeña diferencia, ya que aquí en Italia hay muchos temas, muchos cabos sueltos. Por ejemplo, uno de ellos, ten presente que ya hay emergencias sociales, ¿no? Como la emergencia de la inmigración, las personas indocumentadas, las personas que llegan cada día a las costas del sur de Italia, por ejemplo, eh, escapando de guerras, escapando de hambre, una infinidad de cosas, el derecho a la vivienda, en fin, las luchas sociales son muchas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en concreto, dentro de la realidad política en la cual yo he tenido la oportunidad de militar, que es un espacio social, es una realidad política en un barrio mestizo, con gente de todos los lados del mundo, con gente proveniente de África, gente latinoamericana, europea, un barrio obrero, un barrio proletario. Entonces, la solidaridad nace obviamente de mecanismos que ya llevan años y años articulándose a través de un recorrido de lucha, ¿no?, en común. A través de esto, lo que se ha hecho son muchos proyectos, les voy a nombrar algunos, eh, que es con el cual se está enfrentando, digamos, un poco esta situación de emergencia. Y es el proyecto del gas, que prácticamente sería como una especie de huerto solidario, ¿no?, que está, pues, es a base de cultivos naturales y todo muy lejos de lo que es la gran producción, etcétera, y a un precio accesible, o sea, a precios populares, porque obviamente viviendo en un barrio proletario, pues eso es lo que se hace, ¿no? Se ha individuado a través de una compañera, las familias en riesgo, por ejemplo, de la zona. Se ha individuado las familias que no tienen acceso, digamos, a las subvenciones que ahora mismo está dando el gobierno también, que es un tema bastante amplio que creo que también se está dando en Perú.
el tema de la canasta familiar, me parece, que se hizo por allá de la canasta básica, la media canasta básica. Bien, aquí está yendo también un poco por sectores, pero aún así hay gente que no entra dentro de esas subvenciones, ¿no? Gente indocumentada, eh, gente en riesgo de que sean expulsados de casa, que están ocupando viviendas, etc. Entonces se ha creado un sociograma y a raíz de esto, un grupo de personas que hacen parte de los colectivos dentro de este espacio social van recorriendo en bicicletas y hacen una colecta de los alimentos producidos en este huerto solidario y los van repartiendo a las familias en necesidad, ¿no? Entonces es una de las formas en las cuales se ha tejido solidaridad, como bien primario, obviamente, y otro se ha creado una plataforma que en realidad funciona como una ventanilla de información. Lo que quisiera resaltar es que aquí, en lo que es Milán, existen muchas realidades políticas, bastantes realidades políticas, o sea, como les mencionaba, quién se encarga a lo mejor de temas ligados a la migración, quién se encarga de temas ligados al derecho a la casa, está el movimiento Ni Una Menos, al colectivo también No Keiko Milán, o sea, hay una infinidad, realmente una infinidad de realidades políticas, ¿no? Al final todas terminamos encontrándonos y bueno, lo que se ha hecho es que se ha creado una plataforma prácticamente de apoyo en diferentes idiomas, que es un aspecto que hay que resaltar bastante, donde prácticamente las personas que se encuentran en estado que están afrontando problemas no solamente a nivel económico, a nivel de no tener alimentos y escasez de primeras necesidades, sino también personas que tienen problemas de documentación, personas que a lo mejor están sufriendo de violencia, etcétera. O sea, las mínimas cosas y los derivados sociales de lo que representa realmente una cuarentena puedan encontrar un apoyo. Hay unos números a los cuales tú puedes llamar y de acuerdo a la necesidad que tú tienes, prácticamente entras dentro de una lista donde después eres contactado ya por la persona que va a tomar tu caso encargada justo de ese tema. ¿Okay? Entonces digamos que es una especie de plataforma donde prácticamente todas las realidades políticas y su rango de ayuda se han unido, ¿no? Eh, Ahora, sí. Justo si, bueno, si abren estas ventanas para ubicar o de orientamiento entre sucursales, es porque la información estatal no es clara hasta ahora o no alcanza cobertura para mitigar los estragos de la pandemia o porque siempre ha sido un eje de lucha, digamos, descentralizar espacios de información para las personas y como tú mencionas también que sean en diversidad lingüística, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la mayoría de los movimientos de los cuales yo les estoy hablando, todos se han basado siempre en la autogestión, en la autoorganización. Entonces, todas las cosas que se hacen a través de asambleas, justo de los colectivos, se han hecho siempre así, las acciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo estatal queda un poco fuera de la acción determinada, ¿no? De lo que se hace. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, me parece que ha sido anteayer en la noche, fue una cosa absurda que ahora habían prohibido incluso a los colectivos de ayudar directamente, o sea, quiere decir que si tú deseas ayudar o tienes algún plan, digamos, de voluntariado, por así decirlo, entre comillas, tienes que ser acreditado por la municipalidad, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Al final, porque
las realidades sociales que se han construido aquí, que se han edificado aquí, desde base, o sea, desde trabajo de base, pues siempre se han hecho así, ¿me entiendes? O sea, al final las realidades políticas crean por generar una forma de ayuda mutua alternativa, ¿no? Obviamente tomando en este caso pues todas las prevenciones debidas, ¿no? Pero igual es un poco eso, el tema al final, cómo es analizado posiblemente, eh, creo que da para mucho el discurso, ¿no? Porque al final todo lo que estamos viviendo posiblemente pues es un gran espejo de una globalización, ¿no? O sea, de una globalización desmedida, destructora y tal, ¿no? En todo aspecto. Y cómo se está viviendo también la cuarentena, ¿no? O sea, no es a lo mejor el hecho solamente de quedarse en cuarentena y quedarse en casa, cuando, o sea, las realidades de muchas personas, incluso eso te afecta no solamente emotivamente o psicológicamente o tal, o sea, no todas las, o sea, no es lo mismo vivir una cuarentena a lo mejor, no, o sea, en una urbanización tal, como vivirlo en una favela de Río de Janeiro, ¿me entiendes? O sea, al final esa es un poco la situación también que nos planteamos, ¿no? Solamente siempre creo que las cosas se han dado de esta forma aquí, eh, que la solidaridad horizontal parte directamente del mismo barrio y gira en el mismo barrio y a lo mejor se hace un eco, ¿ok? Entonces, eso es lo que hasta ahora se vino haciendo. Ahorita, como te digo, hace 2 días, lamentablemente lanzaron esto, la municipalidad de aquí lanzó eso y bueno, igual, o sea, la relación con la municipalidad nunca ha sido de las más amigables, ¿me entiendes? Como en toda realidad política, creo. Y las cosas se siguen dando, la solidaridad se sigue dando. Ahora, a esto hay una infinidad en realidad de acciones, a lo mejor no organizadas políticamente, no organizadas socialmente, incluso cosas ligadas más a la caridad, por así decirlo, ¿no? Incluso dentro de las mismas comunidades. Por ejemplo, la comunidad latinoamericana también se ha organizado, la comunidad peruana, ¿no? Algunas personas pues han empezado a crear, por ejemplo, grupos de WhatsApp para ver a quién le falta comida. Hay quien se encarga de pasar por las casas recogiendo la comida, etcétera. O sea, sobre todo las personas que siguen trabajando. Eh, pero cómo se está enfrentando y cómo se está de alguna forma yendo hacia adelante, porque, o sea, recordemos que Italia, pues, ahora mismo, un foco de infección grandísimo, ¿no? Entonces, la única forma que se ha dado es a través de los mismos mecanismos de solidaridad que se han hecho casi siempre, ¿me entiendes? De la gente y para la gente. O sea, desde la gente y para la gente. Y siempre ha sido así. Ahora, de que independientemente existan, o sea, existen decretos, Sí, o sea, existen, justo por eso, Álvaro, quería consultarte, ¿no? Porque de repente, como también me comentabas, las realidades son muy similares, ¿no? En cuanto a quienes están recibiendo eh, claro, ¿no? Las ayudas del Estado. Y en ese sentido quería consultarte, ¿no? Por ejemplo, acá mucha gente que no tiene una AFP o que no está dentro de planilla, no está recibiendo absolutamente ninguna ayuda por no estar dentro de la línea de pobreza. En este caso, yo supongo que también este grupo poblacional es similar en Italia. ¿Y cómo es que están resistiendo? ¿Cómo es que se están organizando? Es decir, ¿reciben algún tipo de apoyo? ¿Concursan por algún tipo de fondo? ¿O todo es actividades de autofinanciamiento dentro de la organización? bueno, aquí, por ejemplo, todo lo que es a nivel económico lo lleva un ente que se llama el IMSS, que vendría a ser lo mismo que las AFPs allá.
Y lo mismo, por ejemplo, tú para que accedas, digamos, si eres, por ejemplo, un empresario, por así decirlo, de pymes, ¿no? Tienes acceso, digamos, a entre 400 y 600 euros, pero para eso, pues tienes que sí, es como una especie, pues, de concurso, por así decirlo, donde tienes que ingresar los datos y todo eso y tal. Fuera de eso, fuera de eso, la realidad nacional del país en sí, bueno, nosotros estamos en el norte, digamos que es una zona bastante industrializada, pero Italia en sí, y, o sea, no es muy diferente del Perú, ¿sabes? Desde el punto de vista incluso social, hay mucha pobreza aquí también, hay mucha pobreza, sobre todo al sur incluso hay zonas de campesinado, etcétera, agricultores, etcétera, o sea, existe. Eh, lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho para un poco, digamos, mitigar todo esto es lo que ya les estaba comentando, ¿no? Se organizaba a través de un sociograma y dentro de la zona, que en este caso es un barrio, que es el barrio de San Siro, y se ha identificado, digamos, a las familias en dificultad, ¿me entiendes? A las personas en dificultad. Lo mismo, como te digo, han nacido acciones a través de las comunidades sin necesidad a lo mejor de que estén agrupadas políticamente o estén agrupadas dentro de una realidad política, solamente digamos, por el instinto de ayudar, por el instinto de ser solidarios, ¿no? Y se han creado grupos, etcétera. Ahora, cada día, cada vez que se dice el número de contagios, porque siempre es un boletín que sale a las 6 de la tarde, se dan nuevos decretos y tal. O sea, la incertidumbre es la misma, es exactamente la misma. Hay sectores que justo los más vulnerables o los más vulnerables están totalmente en abandono. O sea, nadie ha pensado en ellos y por eso remito el diálogo sobre lo que es este virus y lo que es esta globalización, ¿me entiendes? O sea, al final este espejo o sea, este espejo de realidad que ya lo estamos viviendo todos a nivel prácticamente mundial, son los estragos de una globalización desmedida que ha arrasado con todo, donde justamente la gente más pobre, la gente que es menos tutelada, la gente más vulnerable va a ser la que más va a ser atacada, ¿me entiendes? O sea, no solamente desde un impacto de sanidad, un impacto de salud total, porque, o sea, lo que justo te decía, no es un tema de lavarse las manos. O sea, hablamos también de pensar esas zonas donde no hay ni siquiera eso, ¿me entiendes? El mínimo indispensable para lo que es higiene. Entonces, creo que todo el discurso en sí pone al final en la mesa el tema importante, ¿sabes? Que es crear a lo mejor esa conciencia social sobre el mundo que estamos edificando, cómo lo estamos construyendo. Mira, hace un toque acabas de mencionar que hay un boletín diario cada día a las 6 de la tarde, ¿cierto? Mira, la Sí, información que nos ha llegado acá a Perú todavía es esta, mira, de que el norte de Italia aún sigue siendo el lugar donde más contagiados, de más fallecidos y de más recuperados. ¿Esa información es la misma en la que aparece en los boletines? ¿O es diferente? ¿O ya se ha esparcido? ¿O es nacional ya la crisis sanitaria? mira, aquí en cuanto a lo que son sucesos y difusión del contagio, hubieron errores muy grandes, han habido errores hasta hace 2 días, ahora en Pascua, y justo por lo que te comentaba, que era la sordidez de la gente también. Si bien, digamos, no sea militarizado el país, por así decirlo, existe de momento también un cierto semipopulismo, ¿no? Dentro de todo lo que es el despertar de las facciones de derecha y todo eso. Ahora, ¿por qué toco este tema? Eh, Porque para lo del contagio, cuando fue el contagio
cuando, digamos, se extendió la zona roja a nivel territorial nacional, que fue en marzo, fue cuando se impuso la cuarentena, pero como un golpe, ¿me entiendes? O sea, fue una noticia que cayó así, como una bomba, y toda la gente empezó a saltar los supermercados, y mucha gente que es trabajadora, que viene justo del centro, del sur de Italia a trabajar aquí, el norte, lo que hizo fue abarrotar los trenes. Cuando abarrotó los trenes, se expandió totalmente y todo se salió de control. Ese fue uno de los primeros errores. Los pueblitos que les había mencionado al inicio, que eran unos 11 pueblos en el norte, al final, o sea, que estaban en zona roja, al final todos terminamos en zona roja. Ahora, bueno, hoy día prácticamente ya se ha notificado que aquí en Milán, por ejemplo, hemos duplicado el caso de contagios. Wow. Pero eso hay que entender también que se debe al hecho de que, por ejemplo, muchas personas por Pascua han asaltado las carreteras, ¿me entiendes? Porque estaban queriendo ir al lago, por ejemplo, a los lagos, ¿no? Entonces, por eso te digo, es necesario a lo mejor acercarse emotivamente, ¿no? Dentro del tema empático, un poco a la realidad. O sea, esa sordidez que existe también en Perú, también existe aquí, ¿me entiendes? O sea, no es un tema de primer mundo o tercer mundo, al contrario, o sea, es un espejo y son pequeños ecos que poco a poco se van expandiendo. También hubo ataques racistas, hubo ataques xenófobos, o sea, es lo que hemos visto, o sea, pero al final, como les menciono, todo el tema en sí, al final a lo que nos lleva justo es ese tema, el tema de un capitalismo y una globalización, pues, que ha deshumanizado a las personas, ¿no? O sea, dentro de cualquier aspecto que lo quieras poner, o sea, al final te lleva a eso, te lleva a eso. Y sí, lamentablemente la situación aquí en el norte es mucho más crítica, pero ya incluso a nivel nacional. Es a nivel En, nacional. en ese sentido, ustedes tienen entre sus consignas, justo hablando del capitalismo y cómo puede manejar el Estado muchas situaciones para mitigar la pandemia, entre sus consignas es asignar todas las casas vacías, derechos para todos, ¿no? Claro, Residencia para todos y todas, claro, y hechos violas para todos. sí, y bueno, también la medida de impedir, prohibir la intimidación del desalojo por las moras, por lo mismo que obviamente no hay producción, ¿no? Claro, A nivel, las personas no tienen cómo afrontar ese periodo de emergencia económicamente. claro. Bueno, por ejemplo, en cuanto a lo que es lucha por la vivienda, ¿no? Que, que creo que ya en realidad en Europa pues es un tema bastante ya presente, ¿no? Ha habido bastante determinación y se ha desarrollado en diferentes países con muchas realidades pues que al final han demostrado eso, ¿no? Recalificar los barrios, y todo esto, en fin, sin fin de temas. Nosotros, por ejemplo, antes de lo que es el virus en sí, sin el virus ya lo que se hacía era impedir los desalojos y pues se hacían barricadas de resistencia cuando llegaba pues la policía, trayendo el papel de desalojo y tal. Lo que se hacía era remandar los desalojos. ¿Okay? Entonces ha habido obviamente a través todo de, porque creo que hay que hacer una pequeña diferencia entre lo que es ocupar posiblemente, ¿no? Ocupar por ocupar y pues ocupar a lo mejor con un proyecto político atrás que te respalda, ¿no? Con un recorrido de lucha, etcétera. Entonces, nosotros creo que siempre lo hemos dejado claro, no somos una ONG, por ejemplo, ¿no? No somos, no somos la iglesia, ¿no? O sea, no te vamos a dar, digamos, un techo y tal, tu frazado, no. Aquí lo que existe son compañeros que toman una conciencia y eligen un recorrido de lucha.
y a través de esto, pues sí, se brinda acceso a una vivienda pues, que ha sido ocupada, pero que ha sido ocupada con digamos, con un fondo de tener una vida digna, ¿sabes? Porque no es solamente el hecho de ocupar una vivienda, sino es también tener una vida digna, y una vida digna al final de lo que hablamos es eso, tener un acceso a lo que son derechos básicos, ¿me entiendes? Que tendrían que ser de acceso a todos. Entonces, por eso también se lucha bastante y se sigue luchando. Aquí hay un espacio que justo es allí donde funciona el gas, que se llama SMS, que es un espacio, es una realidad hermosísima, eh, que es el espacio de ayuda mutua, espacio de mutuo socorro, que yo lo comparo, o sea, a lo mejor con los caracoles zapatistas en Chapa, ¿me entiendes? O sea, son realidades, son paréntesis dentro de la sociedad, ¿no? En este caso, pues fue una ocupación de una gran plaza, y dentro pues, de esta plaza hay edificios donde viven los compañeros, no solamente compañeros, tenemos un guest house, ¿no? Para gente que viene de afuera, hacemos un campo de verano, tenemos el Festival de San Siro, donde llevamos música, llevamos cine para la gente del barrio. O sea, porque es un poco eso, es también ocupar los espacios, liberar los espacios también. Tenemos la Universidad Popular, ¿me entiendes? O sea, donde se estudia incluso desde el marxismo hasta fotografía, hasta español, hasta inglés, o sea, es una realidad increíble, es una realidad muy, muy, muy increíble. A su interno hay varios colectivos, funciona como un punto al final de tránsito, ¿no? Entre realidades políticas. Creo que hay mucho hincapié posiblemente en que la resistencia global, porque al final hablamos de una resistencia global, con esto posiblemente consiga mucho mayor determinación, ¿no? Porque al final eh, este virus lo que ha traído en sí a los ojos del mundo también ha agudizado, digamos, la realidad del mundo. Entonces, cuando hablamos en sí de los recorridos de lucha, que son muchísimos alrededor del mundo, pues también hablemos, o sea, hablamos de que este virus está trayendo también todo eso, ¿me entiendes? Como decir, ok, por ejemplo, todo lo que está haciendo el ambientalismo, por así decirlo. O sea, Yo sé todas esas que marchas, todas, infinidad, todos esos recorridos de lucha, al final están exponiendo, digamos, el virus está exponiendo todo lo que prácticamente se viene advirtiendo hace entiendo que muchos. muchas personas que de repente antes no lo hacían, ahora han experimentado estas redes de solidaridad. Entonces, obviamente, no nadie es adivino para poder predecir con tanta precisión el futuro, pero te consultaría, ¿tú crees que de repente estas interacciones en el ámbito político van a generar a nivel global, como también mencionas, mayores polarizaciones, pero de repente unas polarizaciones más equilibradas, o sea, más mitad-mitad, no tanto la mitad más uno, y por otro lado, o crees que de repente no va a ser una resistencia similar por el tema de esto de también del ascenso del fascismo en muchos países? Wow, mira, yo lo que creo de mis experiencias de lucha, mis experiencias de resistencia, es que una resistencia global existe, o sea, existe en el mundo. O sea, te voy a dar un ejemplo súper claro de polo a polo. En la comunidad del Pilmaiquén, en el sur de Chile, hubo una resistencia contra una hidroeléctrica nacional noruega, contra la hidroeléctrica estatal de Noruega, que era Statkraft, ¿ok? Estaban construyendo unas represas, violando territorios ancestrales, etc. Te estoy hablando de Pilmaiquén en Chile, ¿ok? Hubo muertos, hubo prácticamente asedios a escuelas, en niños. En general, creo que el tema mapuche en Chile pues es muy parecido al tema amazónico en Perú, ¿ok? Entonces, se logró a través justo de esta resistencia global entablar una relación entre el pueblo mapuche, que estaba llevando adelante esta resistencia de años,
con voceros arrestados y todo. Y el pueblo Sami, que el pueblo Sami es un pueblo prácticamente, por llamarlo indígena, de Noruega, ¿ok? Que a diferencia de Latinoamérica, ellos tienen voz y voto en los parlamentos. Entonces, viajó incluso un vocero hasta Noruega, etcétera. Viajó un vocero hasta Noruega. Nosotros fuimos hasta la sede de Statkraft en Noruega, o sea, porque eso es lo que podemos hacer estando aquí, digamos, no solamente como latinoamericanos, pero hago, o sea, un acento en esto, ¿no? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible tal? Y a veces no vemos que muchas, digamos, de las fuerzas de este capitalismo depredador salen de aquí, justo de Europa, ¿sabes? Entonces nos organizamos, fuimos hasta Noruega, se hicieron una infinidad de marchas, una infinidad de acciones, y al final, después de casi 4 años de lucha, se les ganó a través de sus mecanismos, apelando al decreto 169 de la OIT, entonces del derecho a la consulta previa. Entonces, una resistencia global existe, o sea, lo digo, de polo a polo prácticamente. Yo creo que lo que posiblemente pase, ahora creo que hay una mayor sensibilidad, ¿ok? Pero hay casos y casos particulares, ¿no? Que, por ejemplo, lo que es Hungría, y cómo están manejando el tema justo de lo que es la cuarentena y el virus y tal. Y está justo levantando eso que te había mencionado, ¿no? El hecho de un fascismo solapado, ¿no? De un fascismo escondido, de un falso populismo, etc. Y lo que, por ejemplo, es Corea del Sur, ¿me entiendes? Que sin necesidad de imponer un ejército, implantar, etcétera, digamos, un cierto autoritarismo, han logrado igual contener lo mismo. Entonces, creo que cada realidad en cada país va a depender mucho también de cómo de quién se tenga en el poder, por así decirlo. Pero es un escenario nuevo igual para todos. Lo que sí hay que estar bastante atentos, o sea, a nivel de, a lo mejor de colectivos, de organizaciones, pues estar atentos también justo a eso, ¿sabes? A que no se instrumentalice el virus justo para a lo mejor implantar un semi-autoritarismo, ¿sabes? Cortar determinadas libertades igual, porque, o sea, estar en cuarentena no quiere decir por fuerza dejar de manifestar o opinar sobre lo obvio o seguir luchando, al contrario, es una oportunidad a lo mejor de construir y enfatizar más las luchas a nivel global, ¿no? Álvaro, te comentamos un poco la situación acá en Lima, bueno, en el país más que nada. Está viendo esta medida del bono de 380 soles, no sé si estás muy bien enterado de esa cuestión, de que Sí, bueno, está... estoy enterado porque tengo mi familia allá, casi toda mi familia allá prácticamente. Está destinado para para un sector en el que está más afectado o va a llegar a ser afectado, ¿no? Mira, La situación yo, como desde el punto de vista más personal, creo que vivimos en un país que para nadie es ninguna novedad de brechas sociales. O sea, no es una novedad. Es más, posiblemente incluso el conflicto interno que hemos vivido en Perú justo nació también por eso, justo por esas brechas sociales. Entonces, todo esto ha agudizado, ¿ok?, los problemas del país. Y lamentablemente, este tipo de subvenciones, este tipo de canasta, etcétera, es seguir como la misma filosofía del tupper. Exacto. No sé si me dejo entender. Sí, tienes mucha razón. Además de que está siendo muy mal manejado, hay personas que aparecen en el sistema y ahí claro, al día siguiente desaparecen, o hay personas que no necesariamente están realmente afectadas. La pregunta es esta.
Ustedes que están trabajando con una organización, nos has descrito cuáles son las actividades que ustedes están ayudando, al menos a su alrededor. ¿Qué recomendaciones podrías otorgarnos acá para poder proyectarlo, ¿no? Dentro de organizaciones que también pueden tener las mismas funciones como ustedes, ¿no? De poder ayudar Claro. sin un ánimo de lucro. Bueno, yo siempre que he tenido la oportunidad de hablar con colectivos allá en Perú, creo que siempre he reiterado que la facilidad que aquí, facilidad por decirlo, porque al final ha sido una lucha también poder obtenerlo, es que hay un espacio que permite organizar todo, o sea, desde la rabia hasta la solidaridad, ¿ok? Entonces, al existir un espacio, ya existe una realidad, digamos, que en este caso era lo que te comentaba, que era el espacio de mutuo socorro, el espacio de ayuda mutua, que permite crear estos mecanismos de solidaridad más organizadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el huerto queda justo allí, los productos salen de allí, las bicicletas se quedan allí, son cosas mínimas, pero este espacio ha permitido facilitar de alguna forma la organización de la solidaridad en estos tiempos. A lo que es Perú y a lo que me remitía hace un momento era que el tema de fondo no es brindar, digamos, una subvención y no aprender nada, porque nosotros vivimos en un país en estado de emergencia constante, ¿sabes? Vivimos en un país que afronta desastres naturales, siempre, en determinadas regiones. Entonces, por ejemplo, me acuerdo bastante de los huaicos en el norte, ¿me entiendes? Siendo trujillano, me acuerdo cómo se vieron las cosas y afrontar siempre lo mismo, o sea, el hecho de seguir de alguna forma solapando el problema de fondo que posiblemente sea que no vivimos en un país de desastres naturales y en el cual se privatiza la educación, en el cual se privatiza el acceso a la sanidad y nos sorprendemos de la sordidez de la gente, nos sorprendemos de los precios que cuesta incluso poder hacerse un chequeo, ¿me entiendes? Normal y básico, o sea, ese es el problema de fondo, o sea, no a lo mejor no mandar los fondos del gobierno en la construcción de hospitales de calidad, de escuelas de calidad, etcétera. O sea, todo al final lo que estamos viviendo es un poquito el Perú que, que esconde todos los problemas bajo la alfombra, ¿me entiendes? Y esto simplemente ha sacado a relucir todas las carencias sociales de las cuales vivimos. O sea, es un país fundado prácticamente en la informalidad. O sea, basta ir a los mercados, ¿me entiendes? La cultura ambulante, porque al final, quieras o no quieras, es una cultura. Entonces, la realidad nacional prácticamente lo que está demostrando es que no se va a resolver dando una canasta, o sea, no mitiga realmente el problema. Creo que al contrario, apenas se puede reorganizar las luchas en las calles, se tendría que tomar las plazas como siempre, se tendría que exigir, o sea, los derechos básicos a todos. O sea, creo que esto expone prácticamente ya lo que venimos siendo y lo que venimos arrastrando como país hace Hoy día Vizcarra, ponte, ha salido, ha hecho su mensaje a la Nación Diario y ya hoy tuvo por presión ya de periodistas y toda esa cuestión porque estaba mencionando lo de la semana pasada, lo aceptó por fin de que estaban habiendo actos de corrupción municipales en todo el país, de que hay suplementos de higiene o comida y simplemente la gente se está acaparando o miembros del municipio se están acaparando las cosas, ¿no? claro. Y eso es fatal, pues. Pero por eso te digo, o sea, el acaparamiento, por ejemplo, no sé, no sé si recuerdas lo del terremoto, ¿me entiendes? Sí. En el sur, con lo de Fujimori, ¿no? Creo que era la tía, me parece. Bueno, la hermana de Fujimori, que se había acaparado también no sé cuántos camiones, ¿me entiendes? De alimentos, etcétera. O sea, eso siempre ha habido y siempre lo va a haber en un país
de emergencias. Por eso te digo, somos un país de desastres naturales, ¿me entiendes? Y al final siempre la solución inmediata es esa, ¿no? Es un poco el asistencialismo, ¿no? Que al final es un asistencialismo que realmente sigue solapando, sigue tapando los problemas de fondo. O sea, yo creo que no va a cambiar mucho, o sea, seguramente se va a agudizar el problema en Perú, se va a agudizar bastante, porque nadie está preparado, sinceramente. Y justo, incluso el presidente de la Organización Mundial de la Salud lo dijo, ¿no? Lo que mayor miedo tengo, el miedo más grande, es los estragos que esto va a hacer en los países en vías de desarrollo, ¿no? En África, Sí. en Latinoamérica. O sea, por eso te decía, no es lo mismo tener este virus a lo mejor en una zona urbanizada que vivirlo en una favela. O sea, Claro. Exactamente. es Y eso, o como sea, acá en las zonas rurales que hay va en demasiado provincia. lento, pero creo que una de las diferencias que a lo mejor tengo que haberlo mencionado, que, bueno, uno de los puntos que marcó una diferencia clave fue, por ejemplo, que aquí las personas que son más vulnerables, incluso no dentro del aspecto de salud, ¿no? O sea, no personas enfermas mayores, ¿no? Sino dentro del aspecto social, personas de bajos recursos, etcétera, fueron las personas que se protegieron primero, porque, o sea, se sabía que esto, al ser un espejo justo del capitalismo y de la globalización, iban a ser las personas más afectadas, ¿me entiendes? Entonces, fue como, ¿sabes qué? Deja tu trabajo, porque es un trabajo donde te están explotando, déjalo, ve a casa, quédate allí, porque nos vamos a organizar para darte una ayuda. El virus ha acelerado todas las consecuencias negativas de todo ese tipo de acciones, Claro, ¿no? o sea, actúa al final es como gasolina en el fuego, Exacto. es eso prácticamente, o sea, o sea, digamos que un poco la propuesta es, no detengamos las luchas, ¿me entiendes? O sea, no hay que detenerlas, pero hay que actuar de una forma también inteligente, porque de nada sirve exponerse, ¿me entiendes? Y luego perder de cierta forma fuerza, o sea, imagínate si se hubiera hecho, por ejemplo, la manifestación de Ni Una Menos, que también aquí es bastante fuerte, el colectivo Ni Una Menos, Milán, es bastante fuerte. No se hizo, por ejemplo, la manifestación en las calles, no se hizo, no fue autorizada. Pero se propuso, por ejemplo, ese día exponer las banderas desde los balcones, etcétera, ¿no? O sea, mostrar igual agregación a la lucha, pero no se hizo y creo que fue definitivamente una forma muy inteligente y una decisión apropiada porque justo esa semana explotaron los contagios. O sea, Sí. imagínate todas las compañeras y compañeros, o sea, contagiados, o sea, es eso lo que se tuvo que entender en Perú, que por ejemplo ahorita me parece que uno de los departamentos más azotados es Loreto, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces imagínate, si ya estaba lo del dengue por allí y tal, es eso de lo que hablábamos aquí también, o sea, no hubo a lo mejor un entendimiento desde el inicio, ¿no? Posiblemente también sea porque lo dice el gobierno, ¿sabes? O sea, Nos quedan 3 minutos y deseamos que nos des un breve mensaje corto para poder cerrar la sesión, porque nos quedan 3 minutos. sí, Porfa. bueno, lo único que les puedo decir es que mantengan los mecanismos de solidaridad latentes, que mantengan la fuerza a lo mejor en forma organizada para que la ayuda que ustedes puedan crear como colectivos, como organizaciones, etcétera, sea efectiva y a lo mejor no pierda fuerza durante los días de crisis o de emergencia. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que está pasando en Perú va a continuar y se va a agudizar posiblemente mucho más. Creo que para eso no es necesario ser un adivino ni estar viviendo esto en primera persona. Solamente al posiblemente crear estas
estos paréntesis de realidades alternativas, fuera de que el Estado tutele o no tutele la problemática, porque al final la organización que se puede dar en los barrios, la organización que se puede dar en los colectivos, sirve bastante, ¿me entiendes? O sea, siempre ha sido así. Un congresista creo que no conoce las problemáticas de tu barrio, más que tú y tu vecino. Entonces, hay que mantener activos ese diálogo, ¿me entiendes? Esa organización de base, ese trabajo de base. Y tratar de encontrar plataformas y mecanismos que mitiguen directamente la emergencia, pero desde la experiencia colectiva de ustedes mismos. Esa creo que sería lo único que yo les puedo aconsejar o les puedo decir es justo eso, mantenerse lúcidos también y obviamente no restar importancia a las luchas que ya existen en el país, a las emergencias que existen en el país y a los derivados sociales que se están dando en el país a raíz del virus, ¿me entiendes? Porque ahora hay que pensar en todo, porque esto afecta todo, lo estamos viviendo todos, así que nada, muchos ánimos, mucha fuerza y solidaridad internacional, aquí estamos para lo que sea. O sea, Gracias, muchas gracias por tu participación. Nos ha servido de mucho para ver la realidad y las acciones que están tomando. Ojalá sean replicables también entre nosotros, ¿no? Y esto motiva mucho las acciones que están ejerciendo ustedes desde todas sus barricadas. Hacer más posible. exacto, hay que dar un poco todos, ¿no? Cada uno desde su tribuna, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas acciones. Y nada, muchos ánimos, mucha fuerza. Y como decimos aquí, mucho Nehuen también, mucha energía. Entonces, en otra próxima ocasión, Álvaro, igual, como decía Valeria, de verdad, esperemos que algunas ciertas acciones se puedan replicar dentro de acá, al menos de la realidad peruana, que todos somos testigos cómo se está dando, ¿no? Y igual, muchas gracias nuevamente. Tenemos que despedir el programa. Nuevamente, pueden escuchar este episodio en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Spotify, YouTube, Apple Podcast también. Y nada, vamos a estar en la próxima edición con Valeria y con Rubén. Nos vemos. Chao. Adiós, chicos.